Vamos a continuar con la historia de la iglesia y vamos a ver la vida de un hombre tremendo. No sé qué tanto les vaya a impactar, pero a mí me sacudió saber que ha existido gente como esta. Este es un hombre que se llamó John Hus y él se le conoció como el padre de la Reforma. Mucho antes de Lutero fue él. Él nació en 1372 y les estoy hablando de un hombre que nació hace 634 años. Él era de un hogar muy pobre. Él nació cerca de Bohemia, en Checoslovaquia, y según la costumbre de aquel tiempo, su madre decidió que él fuera sacerdote. Así era la costumbre, los padres decidían qué era lo que iban a hacer en la vida. Pero sus padres, sobre todo su madre, fue una mujer muy piadosa, amaba a Dios y le enseñó al jovencito, al niño Hus, Juanito, le enseñó el temor de Dios. Y él, estando en la primaria, dice su historia, su biografía, que aprendió las bases del latín, lo cual a él le iba a ayudar. Él ignoraba que Dios lo había elegido para una tarea muy importante. Y él estudió las bases del latín y esto le iba a dar, al acercarse a la Vulgata Latina, que era la traducción única de la Biblia, pero era a latín, esta iba a estar al alcance de él cuando llegara a ser sacerdote, porque solo los sacerdotes católicos tenían acceso a la Biblia en latín. En 1386 dice su historia que se fue a la ciudad de Praga a estudiar la preparatoria, y estando allí él aprendió el idioma alemán. Es decir, era una persona pensante, estudiosa, y a la edad de 18 años, en 1390, ingresó a la universidad. En aquel tiempo, los que querían ser sacerdotes ingresaban a la universidad, estudiaban la carrera o las carreras, las maestrías, doctorados que ellos quisieran, pero a la vez los ordenaban sacerdotes. Eso era hace 600 y pico de años. Entonces él ingresa a la universidad cuando tenía 18 años, y estando allí, él venía de un hogar muy pobre, como mencionaba, y él escribió en uno de sus tantos escritos con cierto humor, y él escribió esto: cuando yo era un estudiante, estaba hambriento, porque siempre fui muy pobre, dice, y solía hacer pan con chícharos, y me comía hasta la cuchara. Y cuando yo leí esto me acordé cuando, a mi hermano le tocó, cuando estábamos en la escuela bíblica, comíamos caldo de caldo. O sea que el caldo que quedaba un día, al siguiente día le echaban más agua y era caldo de caldo. Y bueno, mientras él luchaba en su pobreza, John Hus comenzó a observar, a mirar, era un hombre muy inteligente, y comenzó a observar a los muy bien alimentados sacerdotes. ¿Se han fijado inclusive en las pinturas, todo cómo están de este tamaño? Entonces él comenzó a mirarlos y comenzó él, en su mente carnal, a asociar el ministerio, el servir a Dios, con el buen vivir. Y después, al paso de los años, después de que él se convirtió a Cristo, él confesó que él había querido ser sacerdote para vivir bien, de lo cual en su momento él se arrepintió, dijo. Él confesó también que en su pensamiento juvenil, en sus pasiones juveniles, que al llegar a ser sacerdote, él se iba a vestir con aquella pompa que se vestían los clérigos de aquel tiempo, de una manera lujosa, y que hablaba de un esplendor que no era más que un esplendor carnal. Y él pensaba que de esa manera iba a ser admirado, respetado por los hombres. Entonces él estudia y se esfuerza por ser sacerdote, lo cual logró ser un sacerdote. Y él comenzó a aspirar a los ascensos dentro del clero. Aquí viene una pregunta.
¿Qué estamos proyectando los ministros del Evangelio a la gente? Si alguien quiere servir a Dios, ¿por qué quiere servir a Dios? Porque según la historia de él, miraba a los clérigos y decía, no, oye, estos comen bien, estos visten lujosamente y toda la gente les besa la mano y toda la gente les hace pleitesía. No, pues yo quiero eso. ¿Qué estamos nosotros proyectando? Sin embargo, este joven John Hus en ese entonces nunca se imaginó que al tener contacto con la Biblia, con las Escrituras, se encontraría con su verdadero destino. Su verdadero destino era Dios. Y es posible que a algunos de nosotros nos haya pasado algo semejante. Andábamos en nuestros rollos en la mente y de pronto un día cayó una Biblia en nuestras manos y empezamos a tener luz en nuestra mente, en nuestro espíritu, y vino la conversión y nuestra vida tomó un giro totalmente distinto. Pues la vida de este joven John Hus cambió drásticamente cuando comenzó a leer las Escrituras. Yo quiero que ustedes noten el poder que tuvo hace 636 años o 630 años, es el mismo poder que sigue teniendo hoy las Escrituras, que al leerla y al atesorarla en el corazón las personas tienen un cambio drástico. Hoy hablaba con un joven de la escuela bíblica y me decía, pastor, yo nací de nuevo hace un par de años y mi vida era un desastre, ¿no? Bueno, usted se imaginará, pero cuando yo nací de nuevo y empecé a estudiar la Biblia, y ahora que la estudio sistemáticamente, de una forma más consistente, mi vida ha dado un vuelco totalmente radical. Al Dios mostrarme a través de las Escrituras la vida de Cristo, ¿quién era Cristo? Entonces, John Hus, al estudiar las Escrituras, se volvió un apasionado seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos están apasionados por Cristo? Pero a Cristo solamente lo vamos a conocer a través de las Escrituras, no hay otra manera, porque de ellas hablan de Jesús. Más tarde, John Hus proclamaría constantemente, siempre en sus sermones, lanzaba un reto y decía, escudriñad las Escrituras, decía, lean las Escrituras, busquen en la Biblia, ahí está la respuesta que la gente necesita. Él tenía un lema que, pues con todo respeto, yo lo he adoptado, ese lema. Él decía, si yo discierno una opinión respecto a las Escrituras, mejor que la mía, abandonaré la mía de una manera humilde, al reconocer que alguien tiene más entendimiento en las Escrituras. Yo creo que todos podemos adoptar eso, ¿no es cierto? Es decir, que no sabemos todo, ¿estamos conscientes? No conocemos todas las cosas, estamos en el camino de conocer más a Dios a través de la Biblia, pero siempre va a haber mentes, corazones más entregados, con más revelación, y tenemos que estar dispuestos, hermanos, a cambiar y a corregir nuestras doctrinas. Hay dos casos en la Biblia. Uno era de un hombre llamado Apolos. Si va conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 18. Y mire qué interesante está este capítulo, estos mención de un hombre llamado Apolos, Hechos 18, en el versículo 24. Yo quiero que note lo siguiente. Es muy interesante. ¿Ya lo encontró? Voy a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, en Egipto, varón elocuente, predicaba impresionante, pero ¿qué más? Poderoso en las Escrituras. Es decir, no era cualquier hoja de estafiate. Para los que están en el internet, en alguna parte del mundo escuchándonos, que no era cualquier estudiante de la Biblia, era un hombre elocuente, manifestaba y proclamaba y transmitía el mensaje de las Escrituras de una manera que la gente le entendía, y era poderoso en las Escrituras. Eso significa que era conocedor de las Escrituras. Sin embargo, escuchen el versículo 25,
Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, de esos de espíritu de fuego, así como John Hus, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y comenzó a predicarles ahí. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que era un matrimonio consagrado a Dios, siervos de Dios, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se fija cómo Apolos, a pesar de que era poderoso en las escrituras, no tenía todo el conocimiento? Sin embargo, era un hombre humilde. Sin embargo, era un hombre que al analizar lo que se le dijo, dijo, tienen razón. Y nosotros tenemos que tener ese espíritu. No conocemos todo de la Biblia, pero siempre va a haber alguien que sabe más, que tiene más revelación, que tiene más elocuencia, que tiene más poder en las escrituras y nos puede corregir en lo concerniente al camino del Señor. Muchos de ustedes, algunos, vienen de otras congregaciones. Abran su corazón. Algunos de ustedes vienen muy cuadrados. Esto es así y esto es así. Y hay que tener el espíritu, la actitud que tenía John Hus. Si hay un pensamiento más elocuente, más sabio, con mayor explicación de las escrituras, humildemente cambio mi opinión y la dejo a un lado. Hay otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 17, si nada más dele un poco atrás y atrás, versículo 10. Y aquí habla de Pablo y Silas que llegaron a Berea. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la recibieron? Con solicitud. Y Pablo y Silas empezaron a predicar, pero escuche lo que hicieron los cristianos de Berea. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay iglesias donde ni la Biblia abren. Llega cualquier apostolín y los engaña. Y no son precavidos en analizar si lo que está diciendo, en primer lugar, está en la Biblia. Y siempre nos vamos a encontrar con eso. Va a haber casos en los cuales tú vas a saber más, vas a tener más entendimiento. También tienes que tener un espíritu humilde, así como Priscila y Aquila, para encauzar. Pero estos nobles de Berea decían, bueno, sí, será muy San Pablo y se le haya parecido mucho el Señor Jesús y todo, pero a ver, ¿cómo está el asunto? La salvación es por fe y no por obras. A ver, espérate. Y empezaban ay, es verdad. Porque ellos eran judíos. Entraron a la sinagoga y ellos seguían creyendo que era por obras y había que circuncidarse para ser aceptados por Dios. Pero llega Pablo y les dice que es por fe. Y ellos dicen, a ver, y empezó, ay, desde Abraham, desde antes de la ley, Abraham fue justificado por la fe. ¡Wow! Tiene razón Pablo. Eran nobles de corazón. En 1393, John Hus se tituló en artes. Y vamos a ver cómo Dios usó esa pues carrera que él eligió junto con su sacerdocio. La mayoría de sus maestros, dice la biografía, eran seguidores de John Wycliffe. ¿Se acuerdan de John Wycliffe que vimos hace unos 3 jueves, no sé? Y en 1396 fue el que tradujo la Biblia y armó, fue el que empezó todo el asunto, ¿sí? En 1396 dice su biografía que terminó una maestría en artes. Y escuchen, él comenzó, una vez graduado, los eruditos de la universidad se fijaron en él y lo invitaron a dar clases a la universidad. Y él ya leía algunos de los escritos de John Wycliffe para su uso personal. Y le veía lo que decía John Wycliffe de las escrituras y él iba a las escrituras y decía, este hombre tenía el Espíritu de Dios.
este hombre está diciendo cosas que yo he entendido al leer las escrituras, y estaba impresionado. En 1402, al correr los años, John Hus fue nombrado párroco de la capilla de Belén, así se llamaba Belén, en la ciudad de Praga, donde él llegó a predicar más de 250 mensajes al año. Es decir, que predicaba a diestra y a siniestra, y donde se paraba y a donde quiera, él predicaba la palabra de Dios. Dice su biografía que él era único. Él era único en ese momento en cuanto a su fervor, su fuego que él tenía para predicar la palabra de Dios. Pero él rompió con las reglas de predicarles la palabra de Dios en el idioma del pueblo, que en este caso era el idioma checo. Y él comenzó a usar la carrera que él había estudiado de artes, pintura y todo eso. Comenzó a usar en la capilla donde él era el párroco, comenzó a pintar las paredes con imágenes que impactaban a la gente. Por ejemplo, en las paredes así, por decir algo, en los 2 primeros cuadros de allá atrás, él pintó al Papa sentado en un trono con todo su esplendor. Pero enseguida en el otro cuadro pintó a Cristo cargando la cruz. En otro cuadro pintó al Papa recibiendo todos los honores de la gente y toda la adoración. Y en el siguiente cuadro, la siguiente pintura, pintó a Cristo cuando era juzgado ante Pilatos. Después en la otra pared y atrás hizo una pintura cuando la gente le besaba los pies al Papa. Y enseguida hizo una pintura cuando Cristo le estaba lavando los pies a sus discípulos. Y ese día que él da a conocer que entraron todos y miraron, él se quedó callado. Y la gente miraba los cuadros y miraba al hombre quedándose con la gloria de Dios, y luego miraba a Cristo. Eso causó un impacto impresionante. Había un contraste tan dramático que no necesitó predicar en esa ocasión. Nada más al ver las pinturas, la gente decía, ¿qué es esto? Y él causó un efecto en las mentes y en los corazones de las personas que les empezó a abrir los ojos. Su fama de gran predicador de fuego se extendió rápidamente y comenzó a ser reconocido, aunque él nunca lo declaró ni lo reclamó, como un líder indiscutible en el movimiento que la iglesia de ese entonces necesitaba una reforma. En sus predicaciones, John Hus denunciaba el orgullo de los líderes que dirigían al pueblo hacia Dios. En sus predicaciones él denunciaba la inmoralidad sexual del mismo liderazgo. Denunciaba el amor al dinero que la gente, que los líderes sobre todo, tenían, y su mensaje comenzaba a ser aceptado. Claro, a los que estaban involucrados en eso no les gustaba nada que les sacara a la luz todo el orgullo, toda la pompa, toda la inmoralidad y toda la avaricia que ellos tenían albergados en sus corazones. Y comenzó John Hus a acercar a la gente hacia Dios, a que tuvieran una relación personal con Dios. Y cuando un ser humano comienza a tener una relación personal con Dios, sus ojos espirituales se abren. Hermanos, hoy debería de haber predicadores como John Hus, que no se callan la boca, que denuncian el orgullo de muchos ministros del evangelio, que denuncian públicamente las inmoralidades sexuales de muchos de ellos y la avaricia de muchos de ellos. Como Juan el Bautista no se quedó callado y le dijo a aquel: esa mujer que tienes no te pertenece, es esposa de tu hermano. O como aquel profeta Natán, cuando va con el rey David, le dice: tú has tomado una mujer que no es tuya. O como Esteban,
que denunció cómo habían matado al Hijo de Dios. Ese tipo de predicadores, hermanos, escasea, desgraciadamente. Por eso la iglesia está como está. Y yo siempre he pensado, ¿qué no esconderemos al quedar callados? ¿No estaremos escondiendo algo detrás de eso? Entonces, su predicación de este hombre no gustó, obviamente, al liderazgo de ese tiempo. Sus mensajes de John Hus iban directos al corazón. No andaba con sus rollos de confesión positiva y esas cosas de metafísica ni nada de eso. No, sus mensajes eran 100% bíblicos. Iban directo al corazón. Apelaban a una renovación, a un nacer de nuevo, pero a una renovación del entendimiento y al caminar de cada cristiano en una vida verdaderamente santa. ¿Cómo hacen falta esos predicadores, hermano? ¿Dónde están? ¿Quién dijo yo? Uy, qué poquitos. ¿Quién dijo yo? No se queden callados, hermanos. Obviamente ese mensaje que va a retar la hipocresía religiosa no va a caer bien a la gente. El domingo que compartí eso a la carne hay que coronarla con una corona de espinas, hubo gente que salió y no le gustó. Alguien me dijo, no, salieron unos hermanos ahí diciendo, no, este pastor es bien legalista, hágame favor. No, pero ¿qué tal si hubiera predicado un mensaje a la carne? No, pues aquí estuviera aplaudiéndome. Es que hermanos, o agradamos a Dios o agradamos a los hombres. No hay más. Yo no estoy aquí para entretenerlos a ustedes. Ni ustedes han venido para ser entretenidos. Ustedes necesitan la palabra de Dios. ¿No es cierto? Es la única que puede transformar nuestras vidas. Es la única que nos da la dirección en todas las áreas de nuestra vida. Y este hombre era definitivamente un reformador. Mientras que él predicaba de esta manera y sucedían estas cosas con John Hus, los clérigos seguían entregados a la inmoralidad, dice la historia. Seguían en sus orgías, seguían con amantes, 10 esposas, 25 hijos, robaban el dinero. Pero aquí hay algo que es digno de mencionar. El Papa seguía con la boca callada, cerrada, no decía nada. ¿Saben por qué no decía nada? Porque le daban dinero. No lo estoy inventando, hermanos. Y gente que nos visita por primera vez, métase a la historia, está en la historia, nadie puede esconder esto. Todos estaban rendidos, menos un hombre que se llamó John Hus. Hermanos, o nos rendimos a Dios o vamos a terminar rendidos ante los hombres, ante los inmorales que se han posesionado de los puestos de liderazgo de la iglesia cristiana. Y cuando alguien suele decir algo, luego te tachan de no sé cuánta cosa y se van con todo sobre ti y te condenan y te dicen un montón de cosas. Así es el día de hoy y siempre será. El que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. La persecución más fuerte que tuvo Jesús fue de los religiosos, de los hipócritas, de los que escondían cosas, y hacia ellos Jesús se dirigió de una manera pública muy duro. A las ovejas las trataba como ovejitas y las alimentaba, pero a los hipócritas les daba con todo. Les decía sepulcros blanqueados, y de vez en cuando decía apaguen el celular, ya se los he dicho. Y no, un sinfín de cosas. Hus estaba enardecido por lo que veía, que el liderazgo de su iglesia que tanto amaba no hacía nada. Él hizo una promesa delante de Dios, levantó sus manos, alzó sus ojos y dijo: Señor, prometo usar mi boca para que tú hables por medio de mí. Le costó la vida, como a Juan el Bautista, como a Esteban, como a Pablo, como a Pedro. Pero a fin de cuentas, ¿qué? Si Él dio la vida por nosotros, ¿tú estás dispuesto a dar la vida? ¿De veras?
Él sabía que predicando la verdad del evangelio, la luz iba a hacer que las tinieblas en la vida de las personas huiría. Comenzó a predicar que nada era más dañino que los pecados de los sacerdotes. Claro, ¿cómo no? Si ellos eran los que estaban enfrente. Hoy nos visita aquí un pastor al cual queremos mucho, el hermano del profe Adrián Chico, bienvenido. Este es un pastor fiel. Hay muchos pastores fieles en México, hermanos. Yo conozco muchos que digo, mis respetos hacia ellos, pero hay otros, hermano, que son vergüenza del evangelio. Y esos hay que denunciarlos. No les va a gustar, se van a venir en contra, pero ¿y qué? A lo más que ha llegado la persecución a mí es que me mandan ahí correos, no, te callas, o quién sabe, y me amenazan, hasta amenazas de muerte he recibido. ¿Se imagina? Entonces me dicen, oye, ¿qué sientes? No, pues nada, mientras no me quemen no voy a sentir nada. Gracias a Dios porque estamos en otros tiempos, pero a estos ganas no les faltan de quemar a algunos en leña verde. No les faltan ganas. Así era este hombre. Comenzó a predicar que nada causaba más daño que los pecados de los sacerdotes. Estos afectaban indudablemente las vidas de las personas. Hermanos, hace 600 años este hombre estaba predicando una verdad que ha estado siempre en la Biblia. Una persona que tiene doble vida no debe pararse en un púlpito, porque al estar predicando, aunque predique la palabra de Dios, su espíritu inmundo se transmite. Por eso tengan mucho cuidado quienes escuchan. Siempre pidan que Dios les dé discernimiento, entendimiento, para que no se contaminen. Decía John Hus, debemos volver al ejemplo de los primeros cristianos. Y hablaba con todo el fuego. Y el clero enfurecido, claro, cómo no, enfurecido contra John Hus. Déjeme mencionarle algunas cosas que él rechazaba. Sus mensajes, él enseñaba la palabra, pero siempre sus mensajes soltaba aquello. Denunciaba todo aquello que se había corrompido. Y él denunciaba y rechazaba la pompa papal, la pompa del clero. Él predicó diciendo en una ocasión, todo lo que hacen mis colegas en el ministerio va en contra de las escrituras. Y luego retaba a otros sacerdotes, ¿tú cómo estás?, les decía. A ver, ven para acá. Era bien agresivo. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes cosas escondidas? Limpia tu vida, humíllate delante de Dios. Y se daba la media vuelta y se iba. Otros lo retaban y hasta lo llegaban a bofetear y una que otra pedrada. Pero el hombre no se callaba. Dios había tomado su promesa. Dios quería hablar a través de ese hombre y habló. Déjame decirte, Dios quiere hablar a través de ti. El diablo te va a querer callar. ¿Lo vas a dejar? Pero para eso necesitas tener una vida recta. Te podrán acusar que tú te robaste el penacho de Moctezuma, pero que te lo comprueben, eso es otra cosa diferente. Te podrán acusar que te robaste el jet del dueño de las Chivas, el jet privado que tiene, pero que te lo comprueben, esa es otra cosa. La gente va a decir un montón de mentiras, pero tienes que tener una vida irreprensible. Si no, ni se te ocurra decir nada, porque doble juicio viene sobre ti. Esto es serio, hermanos. Hus denunciaba su rechazo a las actitudes que tenían los sacerdotes de ese tiempo, de recibir el aplauso de la gente, la carne, ¿se acuerdan? No, hombre, pero si la carne que está a flor de piel ahí, esperando la gloria, el reconocimiento y tanta cosa. Y él notaba cómo ese reconocimiento que la gente hacía los volvía orgullosos.
Y ahora nosotros en el cristianismo ya están nuestros premios, ARPA inventamos, copiándole a los del mundo allá afuera. La carne premiando a la carne. Y casi nadie dice nada. ¿Ustedes creen que eso glorifica a Dios? Yo me imagino a Jesús recibiendo un premio ARPA por la predicación más impactante. ¿Se pueden imaginar eso? Predicó John Hus, Cristo en una cruz y ustedes en un trono, les decía. Wow. Cristo con una corona de espinas y ustedes con una corona de oro y de perlas. Vergüenza les debería de dar. Y llegó todo a oídos del Papa. No se quedó ahí la cosa. Pero él hablaba, Cristo traspasado por amor y ustedes matan por amor por toda esa basura llamada dinero. Así, no. Híjole, yo ando buscando a esos predicadores para invitarlos aquí. ¿Dónde están? Seguramente hay 2, 3 por ahí. Y Dios los va a poner en mi camino. Yo le pido a Dios. No payasos que nomás andan haciendo su negocio y su rollo. ¿Quieren oír de esos? No, si no, pues, te hubieras quedado allá, de donde vienes. ¿Qué caso tiene? Escribió en alguna ocasión John Hus, si San Pablo escribiera una epístola para la gente de este tiempo, condenaría la inmoralidad de los ministros. Y yo leo esto que él escribió, yo digo, no, si Pablo viniera en este tiempo, asistiría a todos los congresos y a los conciertos, sobre todo los conciertos, y pagaría su entrada. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que iría a aplaudirle a un tipo allí que pone carita de yo no fui? E inmediatamente escribiría una epístola. Chuy Olivares, ¿qué está pasando en Guadalajara? Chico Hernández, ¿qué está pasando en Monterrey? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Por qué permiten que todo esto entre dentro de la iglesia? Yo estoy convencido que Pablo lo haría. Y las cosas se empezaron a poner feas, color de hormiga. Pero John Hus no se detuvo. Denunció que la gente se impactaba más de las vestiduras de los sacerdotes que de Dios. Él dijo en un sermón, se quedan atónitos mirando los cálices, los adornos, las campanas, los órganos, las gorras forradas de perlas, las varas de los obispos, las cruces de oro. Y la gente, ustedes al volver a sus casas, hablan más de lo que ven que de Dios. Atacó la llamada simonía, que les voy a hablar el próximo jueves de eso, así exclusivamente de lo que es la simonía. ¿Qué es la simonía? ¿Qué es la simonía? Que todos los reformadores, todos, absolutamente todos, sin excepción, rechazaron. Este término se origina en el libro de los Hechos, búsquenlo, en el capítulo 8, versículo 17. Ahí tiene su origen esta palabra, simonía. ¿Por qué? Por un hombre llamado Simón. Hechos capítulo 8, versículo número 17. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este no es Simón Pedro, este es otro Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Escuchen bien, que perezcan los que pagan por los favores de Dios, junto con los que los piden, que perezcan. Esa es la sentencia de la Biblia, no es mía. Tu dinero perezca contigo. ¿Cuándo se te ocurre? ¿Dónde sacaste? Dice.
Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Has pensado que las cosas de Dios, el regalo de Dios, los dones, la salvación, la sanidad, lo que tú quieras, los regalos de lo que Dios nos da por fe, por gracia. Tú has pensado que por dinero estás mal, le dijo. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Yo les digo a todos los que han hecho del cristianismo una simonía, no tienen nada que hacer en la casa de Dios. No tienen absolutamente nada que hacer en el ministerio de Dios, pero ahí están infiltrados. Pero Pedro lo reprendió y lo puso en su lugar. Le dice: no tienes parte ni suerte en ese asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues, le dice, de esta tu maldad. Esa palabra maldad, bueno, la vamos a desglosar más el próximo jueves, ahí lo vamos a dejar. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, pídele a Dios, si quizás, fíjate, era tan grave el pecado que Pedro le dice: ruégale a Dios si quizás, yo no estoy muy seguro que Dios te tenga bien. Si quizás, le dice, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo está esa gente? En una hiel de amargura, en una prisión de maldad. Y están infiltrados, hermanos. Siempre lo han estado. Y la Biblia nos previene en contra de ellos. Vamos a ver otra escritura, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes 5, versículo 20. Esta es la historia de Eliseo, cuando le dice a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán y él iba a ser sano. Y el hombre fue sano. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, porque Naamán le quiso dar dinero y vestiduras y cosas, y Eliseo dijo, no, pues, no es tiempo de agarrar. ¿Cómo yo te voy a cobrar? Eso es de gracia, no me vengas con tus cosas. Pero ahí estaba Giezi, el que estaba junto al siervo, el representante de él, que salía a tratar ciertos asuntos. Entonces dice que Giezi, criado Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Qué mala onda, se le fue, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y Giezi dijo: bien. Pero fíjate que mi señor Eliseo me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Ahí está, órale, y le insistió. Y a todos talentos de plata, cada talento pesaba 34 kilos, 68 kilos de plata. 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha salido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán que se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Siempre va a haber gente ambiciosa, siempre, hermanos. Ahí está la prueba. John Hus se le llamó a estas cosas tráfico de cosas sagradas. Hus sostenía y afirmaba y proclamaba a los 4 vientos que quienes hacían esto estaban propensos a caer, a corromperse
Y él desaprobaba públicamente que los clérigos, escúcheme bien, de aquel tiempo cobraran por los servicios ministeriales, como bautizar, casar, funerales y predicar. No, ahora ya se añadió el de cantar. Hace 600 años este hombre rechazó todo eso. Él dijo, todo esto es antibíblico. No es bíblico una conducta así. Hoy en las iglesias cristianas, ¿puedes creer, chico? Ya hay pastores que cobran por casar. Ya nada más falta el colmo, que se cobran por bautizar. Increíble. Él declaró, Jesús nunca recibió o cobró dinero alguno a quienes ayudó. Y después se encomendó a los suyos y les dijo, den de gracia lo que han recibido de gracia. Cómanse lo que les pongan enfrente. El obrero es digno de su salario. Vean las aves del cielo, yo las alimento, ustedes no les hará falta nada. Si alguien abraza el ministerio, que no sea por codicia. Si tú abrazas el ministerio, el servir a Dios, Dios se ocupará de ti y te bendecirá como ha bendecido a muchos, desde la Biblia hasta nuestros días. Hus dijo, nadie está obligado, fíjense lo que dijo, nadie está obligado de ustedes, a sus auditores les decía, asistir a una misa oficiada por un sacerdote involucrado en inmoralidad sexual. No asistan donde vean y sepan de un sacerdote que practica la simonía, que cobra por los servicios que deben de ser gratuitos en la iglesia. Mucho menos, dijo, les entreguen sus diezmos. Lo primero que piden todos estos es eso, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! John Hus solía terminar sus sermones con la frase, la verdad vence todo. Así decía al final de sus sermones. La verdad vence todo. Él creía que no decir la verdad era como traicionar a Dios. Ahí va otra vez. John Hus creía y predicaba y proclamaba que no decir la verdad era como traicionar a Dios. Si callamos, hermanos, estaremos traicionando a Dios. Y el evangelio de Judas sigue vigente. Ahí sigue el traicionero Judas, hablando y diciendo y levantando su voz, 2000 años y ahí anda, haciendo todavía alboroto y medio. Predicaba que no perdieran el sentido común solo por ser cristianos. Él decía, por el amor de Dios, ¿a qué hombre mortal se le ha ocurrido atreverse a pensar que podemos perdonar los pecados por puro sentido común, como un hombre corrupto, pecador, de pronto, ahora yo te absuelvo? Dice, nada más ridículo que esto, decía. Es tan mal de la mente quien piensa así. Y estaba él dentro de la iglesia católica. Hus predicaba que la vida de los sacerdotes deberían de ser un ejemplo. Y que si ordenaban algo que no estuviera conforme a la Biblia, no deberían de obedecer. ¡Wow! Ahora digan todos, ¡wow! ¡Qué hombre! La verdad, a mí me sigue impresionando. Termino con esto. Vamos a leer el pretexto que usaban los sacerdotes de aquel tiempo y que siguen usando algunos listos en este tiempo. Hebreos 12. Abra su Biblia rápido. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No pongan sus ojos en nosotros, no nos miren a nosotros, decían los sacerdotes, y tragándose todo. No, vean a Cristo.
Así dicen las Escrituras, se los aseguro. No nos vean a nosotros, pongan sus ojos en Cristo. Esa es una media verdad, hermanos. Es cierto desde el punto de vista de salvación, escúchenme, pero la tortilla tiene dos lados. Vamos a ver Hebreos capítulo 13, para ver si es cierto que, y así dicen muchos hoy, no me vean a mí, no me vean a mí, vean a Cristo. Esa es una media verdad. Es cierto que debemos de ver a Jesús en lo concerniente a la salvación, pero ¿y qué del que toma un púlpito, toma una Biblia y empieza a enseñar las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 13 y 17. Vamos a poner todo en su lugar. Este versículo nos gusta a nosotros los pastores, pero si es el favorito. Yo me lo sé de memoria, imagínense. Dice, obedeced a vuestros pastores, ¿oyeron? Obedezcan. He dicho, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujétense, aunque pongan jeta, sujétense. No diga nada, porque ellos velan por vuestras almas. Nosotros velamos por sus almas y hasta por su lana, como quienes han de dar cuenta. Vamos a dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Gócense, hermanos, aleluya. Y no quejándose. No se quejen ya de los sugieres. Obedézcanlos. Yo les doy órdenes a ellos, porque esto no es provechoso. No les es provechoso, hermanos. Obedézcanme, aquí estoy yo. Y luego les decían, pero no me vean a mí. Estaban como esquizofrénicos. Pero a la misma vez no me vean a mí, sino vean a Cristo. Entonces la gente pues no sabía ni qué onda. Pero ¿qué dice Hebreos 13:7? Ese no me gusta. Ese versículo, les confieso, queridos hermanos, querido auditorio de varias partes del mundo, odio este versículo. Con odio jarocho. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. Bueno, allí sí, más o menos. Celebren mi cumpleaños. Yo conozco un pastor que le exige a su congregación que cada año le compre un carro nuevo. Es en serio, hermanos. Lo estoy inventando y me estoy yendo blandito. ¿Les hace su manipulada y media? Que yo soy su padre espiritual y ustedes deben de corresponder y pues carrito nuevo cada año. Ahí van los hermanitos, son re buenos. Entonces dice aquí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hasta allí me encanta, pero lo segundo no. Considerad, aplicad tu discernimiento. Observa cuál haya sido el resultado de su predicación. ¿De qué? Léanlo. Digo, algunos ni Biblia traen de ustedes. Debería darles vergüenza, ¿eh? Ya estoy sintiendo el espíritu de Jus. Pues hace falta. Algunos ni Biblia. ¿A qué viene si no trae Biblia? Y cierro mis ojos para no ver a nadie, porque aparte estoy encandilado aquí. No los puedo ni ver. Ay, qué feos están. No, este no me gusta. ¿Cómo que me miren? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo entienden ese versículo? ¿Que pongan solo los ojos en Cristo? ¿Lo entienden así? Yo sé que ustedes no están tapados. Y si ustedes vienen tapados, nosotros nos vamos a encargar de destaparlo. Va a ver. Aquí no le meneamos la píldora. Tratamos de hablar las palabras, la palabra de Dios como es, en su debido momento y contexto. Siempre queremos hacer eso y Dios nos va a ayudar. Pero dice la Biblia que ustedes deben de ver en su pastor
su conducta. Eso no nos gusta, ¿verdad, chico? No, vean a Cristo, ¿a mí qué? No, ¿cómo van a ver a mí? Pues si soy un hombre con muchos errores. Sí, pero primera de Timoteo capítulo 3 dice: el siervo de Dios debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado a la ganancia deshonesta, sino sobrio. Y si no, mira, mejor vete a vender jícamas. Ponte un puesto ahí, te damos chance. Acá afuera, hazle la competencia a Doña Mac. Pero no te metas al ministerio. Entonces, bueno, ya estamos viendo el contexto. Y John Hus les decía: no, espérense, eso no dice la Biblia. 1 Corintios 11:1. Este y otro y terminamos. 1 Corintios 11:1. Ay, este versículo sí está. 1 Corintios 11:1. ¿Qué dice allí? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ay, Pablo, te pasaste. ¿No sabes lo que estabas diciendo? Imagínate a un padre de familia diciéndole a su hijo: no me veas a mí, no me veas a mí. Mira al vecino de enfrente, a mí no me veas, a mí no. Digo, John Hus decía: por el amor de Dios, tienen que tener sentido común. Porque así como un padre no dice: no me veas a mí, o le dice al muchacho: no fume, muchacho, y él con su puro. Pero, ¿y usted quién es para confrontarme a mí? Yo soy su padre. No, espérame, sí eres su padre, pero tenemos que ser buen ejemplo para nuestros hijos, ¿sí o no? Es lo mismo en lo espiritual. Los pastores no nos gusta decir, menos predicarlo, imagínense. Esto a la carne no le gusta, pero esto confronta al que habla y a los que escuchan. Aquí hay varios pastores. ¿Se imaginan? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ay, yo no sé si me atrevería a decir eso. Quisiera hacerlo algún día muy cercano. Termino con Filipenses 3:17. Pero no debo de darle muchas largas al asunto. Tiene que ser cercano ese día. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Qué? ¿Se le subió a San Pablo? No, porque Jesús dice la Biblia, Pedro diciendo que Jesús mismo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y que los obispos, los que cuidamos la iglesia de Dios, debemos de ser ejemplos a la grey. Pablo le dijo a Timoteo: necesitas, Timoteo, ser ejemplo de los creyentes en espíritu, en amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuántos quieren todavía ser pastores? Yo sé que muchos de ustedes van a ser llamados al ministerio, pero no salgas con esas payasadas de que no me vean a mí. Tú te vas a poner ahí enfrente y les vas a enseñar, y cuando te bajes tienes que ser igual abajo que como eres acá arriba. Porque acá arriba todo el mundo pone carita de yo no fui, y hasta le digo: y ven para acá para orar por ti. Y hacemos nuestras cosas, hermanos. No. ¿Qué dice ahí? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Wow. Y John Hus limpió su vida. John Hus limpió sus pasos, limpió su mente, luchaba con su carne, resistía las tentaciones, los halagos aún de su misma gente a los cuales dirigía hacia Dios. Cuidaba que su carne estuviera crucificada. Oh, hermanos, el mismo espíritu que reposó en John Hus hace 600 años es el mismo que está dentro de nosotros. Nada más que somos cobardes. Nada más que no somos valientes.
Y como tenemos cola que nos pisen, por eso no hablamos, no decimos, no levantamos la voz. Pero ya ese tiempo se está acabando, hermanos. Si no pasa nada en estos últimos años, la cosecha se pierde, hermanos. La cosecha final se pierde. Pero es necesario que los que son siervos de Dios, administradores de Dios, sean hallados como fieles. ¿Cuántos pueden hacer la misma promesa que John Hus le hizo a Dios? Señor, te ofrezco mi boca para que la uses. Te ofrezco mi vida para que trastornes el mundo entero. ¿Cuántos harían eso? Pónganse de pie los que quieren hacerlo. Pero no te pongas a la ligera. Mejor es que te quedes sentado si nomás vas a estar ahí. A lo mejor esto no es para mí. Está bien, está bien. Es mejor ser honesto. No que ponerse de pie y al rato que el Señor demande de ti, tú nomás no des respuesta. Levanta tus manos al cielo y dile a Dios esta oración. Señor, aquí están mis manos, tómalas. Aquí está mi boca, úsala. Habla a través de mí, Señor. Pero sobre todo, abre tu boca y dilo, pero sobre todo, usa mi vida. Que yo pueda ser un ejemplo vivo. Por eso me presento delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que el mismo espíritu que reposó en John Hus hace 600 años, el Espíritu de Dios, encienda el fuego en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.